¿Listos? Ok. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Un abrazo para todos. Que el Señor esté ahí con ustedes y cada uno de sus casas esté en la presencia del Señor. Qué bueno estar aquí con ustedes este día especial. Este día especial. Saludos a todos y alegres, contentos con el Señor porque nos ha regalado un año más, hermano. Gracias a todos, de veras, gracias por todas las palabras de bendición que nos han hecho llegar por diferentes medios. Les bendecimos a todos. Muchas gracias y que el Señor permita pues eh, seguir compartiendo de todo lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Estamos aquí esta tarde tratando de culminar el tema que iniciamos el día martes. Quizás, hermano, vamos a tomar este tiempo los jueves, hermano. Yo creo que sí, fíjese. Creo que lo vamos a dejar ya establecido para que usted ya lo aparte y pueda saber que los jueves a las 6 de la tarde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Es que, mire, hermano, hay mucho que decir, hay mucho que hablar de la Biblia, hay muchas cosas que debemos de compartirlas y como no tenemos ahorita la oportunidad de estar así tan fluidos en las reuniones, entonces estamos limitados con el tiempo y todo, entonces yo creo que vamos a agregar como un horario los jueves a las 6 de la tarde para que platiquemos un poquito más de la palabra del Señor. Les mandamos un saludo a todos y solo confírmenos si todo está bien, pues le damos viaje y si no se escucha bien, notifíquelos cómo está la transmisión. Lo importante es que me escuche, que se dé a entender lo que estoy hablando, ¿verdad? Saludos para todos y vamos esta tarde a continuar el tema que dejamos a medio camino el día martes, pero que la verdad es mejor así, hermano, tratar de verlo despacio, de explicarlo despacio, de tomarnos el tiempo de, de explicarlo de alguna forma que nos quede a nosotros una enseñanza y pues tomarnos después del tiempo de ver lo que quedó pendiente. En una enseñanza es bien difícil poderlo cubrir todo, bien difícil, entonces ahí que el Señor nos ayude. Vamos a iniciar, amado. Yo quisiera primero pues hacer un resumen, un pequeño resumen de lo que vimos el martes. Fíjese que el martes hablamos un tema que viene, mire, viene en secuencia de lo que vimos el domingo. Creo que el Señor, mire, creo que el Señor nos está llevando a un tiempo donde la iglesia tiene que buscar un fluir en el Señor, hermano, un fluir genuino en el Señor, un fluir donde el Señor nos hable, donde el Señor nos forme, donde el Señor, hermano, trabaje en nuestras vidas, pero más que trabaje, yo quisiera darme a entender es que nosotros seamos un terreno dispuesto para que el Señor siembre su voluntad en nosotros. Ahí es donde yo quiero puntualizar y llevarlo a usted, amada iglesia, que nosotros seamos terrenos donde el Señor siembre su voluntad en nosotros. Aleluya. Entonces, mire, para eso necesitamos, hermano, lo que decía Juan el Bautista. Tal vez lo mencionamos ahí un ratito, pero desde entrada, mire, él decía que es necesario que él crezca y que yo mengüe.
Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso es la vida del cristiano, buscar cada día ser, hermano, crecer en la naturaleza divina y que mengue en nosotros la naturaleza caída de Adán. En ese sentido, estábamos hablando, hermano, de que siempre va a haber una pugna, siempre va a haber una lucha, siempre va a haber una persecución del hombre natural en contra del espiritual. Entonces, en ese sentido leíamos, por ejemplo, mire, le voy a tocar algunos versículos claves, 3 versículos muy claves, hermano, que sobre eso está la enseñanza. El primero está en Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. Fíjese que allí dice la palabra, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Está hablando de está hablando de Adán y Cristo. Está hablando del primer Adán, que es el hombre caído, hermano, y está hablando del postrer Adán, que es el celestial. Entonces, mire, nosotros, dice aquí la Biblia, nosotros como cristianos, los que ya hemos nacido de nuevo, tenemos en nosotros ambas naturalezas. Y yo lo puedo ejemplificar o lo puedo nombrar y llamar como dice la Biblia, la naturaleza caída y la naturaleza divina, que nos han hecho partícipes, dice la Biblia, de la naturaleza divina. El asunto es que nosotros tenemos de las dos, hermano. Y esto es lo que tenemos que nosotros, mire, palpar, conocer, entender, de que usted y yo, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener esa batalla, hermano. Siempre, mire, siempre la naturaleza caída va a ir en contra de la naturaleza divina. Entonces es necesario o es importante que sepamos que nosotros tenemos esas dos naturalezas. Ahora, siempre ahí en Primera de Corintios capítulo 15, verso 46 dice, sin embargo, este es otro de los versículos claves, sin embargo, el espíritu no es primero. Oiga esto, el espíritu no es primero, sino el natural. Y aquí nos da el apóstol Pablo, hermano, algo fundamental, y sobre esto es lo que está la enseñanza. Estos 3 versículos que le voy a leer ahorita, sobre eso hemos platicado, hermano. Entonces, mire, no es primero el espiritual, no. Primero, quien surge, quien se da primero es la naturaleza caída, el natural. Y es que cuando nosotros nacemos, cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, hermano, nosotros ya venimos con esa naturaleza caída. Entonces lo natural es primero, y después, cuando ya nosotros aceptamos a Cristo y le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces nace la naturaleza divina en nosotros. Pero primero es lo natural, primero es la naturaleza caída, y después se da en nosotros, hermano, la naturaleza divina. Entonces, aquel que no ha recibido a Cristo no tiene la naturaleza divina. Aquel que no ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hermano, ese no tiene la naturaleza divina. Por eso es que a Nicodemo le dijeron, es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que nazca del agua y del espíritu. Eso es que seas nacido, pero ya en una nueva naturaleza, ya no en la naturaleza caída, sino que en la naturaleza divina. Entonces, nosotros que ya nacimos de nuevo, ya tenemos las dos naturalezas, pero primero, hermano, es que esto es bien interesante, primero fue en nosotros lo natural y después vino la naturaleza divina. Primero fue la naturaleza caída y después vino la naturaleza divina. Otro de los versículos que leíamos que son claves, hermanos, es lo que dice, vamos a ver, Gálatas 4:28, es otro de los versículos claves, más que todo el 29, Gálatas 4:29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, dice Pablo allí, hermano, en esta carta de los Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 29. Entonces, así como sucedió en aquellos días, está hablando de Ismael y está hablando de Isaac. Ismael e Isaac.
¿Quién nació primero? Ismael. ¿Quién nació después? Isaac. ¿Quién representa a Ismael, que nació primero? Él representa la naturaleza caída. ¿Y a quién representa Isaac, el que nació después? La naturaleza espiritual. Entonces dice ahí, mire, así como el que nació en la carne, es decir, Isaac, persiguió. Este es lo que estuvimos viendo, hermano. Persiguió al que nació según el Espíritu. Así también sucede ahora. Entonces, la naturaleza caída va a perseguir a la naturaleza divina. Esa naturaleza divina que está en nosotros va a ser perseguida por la naturaleza caída. Y entonces depende del que nosotros alimentemos más. Ese va a estar más fortalecido. Si alimentamos más al hombre natural, hermano, entonces el hombre natural va a tener fuerzas. El hombre natural va a tener fuerzas y va a gobernar al espiritual, a la parte de la naturaleza divina. Entonces, en esas tres cositas, hermano, en esas tres cositas, en que, número uno, nosotros que ya nacimos, que ya somos de Cristo, tenemos las dos naturalezas, tanto la de Adán como la de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que primero fue la naturaleza divina, la naturaleza carnal, perdón, la naturaleza de la carne, la naturaleza caída de Adán, primero fue en nosotros y después nació la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Número dos. Número tres es que la naturaleza divina siempre va a ser perseguida por la naturaleza carnal. Ahí hay una pugna, hermano. Eso ahí lo vamos a tener mientras estemos en ese cuerpo, en este cuerpo. Y en ese sentido, recuerde que hablamos de Caín y Abel. Cómo Caín se llevó a Abel al campo y lo mató. Entonces, Abel, que representa la naturaleza divina, fue convencido por Caín, que representa la naturaleza caída. O sea, Abel se dejó gobernar por la carne. Entonces, imagínense nosotros, hermano, como cristianos. Ahí tenemos a Caín adentro y tenemos a Abel dentro. Solo en figura estoy agarrando esto. Pero ¿quién va a gobernar nuestra vida? ¿Abel o Caín? Abel o Caín, Caín o Abel, ¿quién va a gobernar nuestra vida? Entonces, en este caso, Caín se ganó ahí a Abel, hermano, y le fue mal. Después hablamos de Ismael e Isaac, que representan, Caín y Abel representan lo que agrada a Dios. Nunca Caín va a estar de acuerdo en hacer lo que le agrada a Dios. La carne nunca va a estar de acuerdo en hacer lo que agrada a Dios. Pero Ismael e Isaac fue el otro caso que vimos, que representa la promesa de Dios. Mire, dice que Ismael se burlaba de Isaac. Siempre la carne va a querer ridiculizar las cosas del Espíritu, hermano. Siempre las va a ver así como una burla, como que no, hermano, las promesas del Señor siempre van a estar así como que queriéndolas desprestigiar, desvirtuar. Pero Ismael no, Ismael es el hijo de la promesa. ¿De qué actitud debe de reinar en nosotros? La actitud de Isaac, perdón, la actitud de Isaac debe de gobernar nuestras vidas, porque Ismael dice que fue expulsado de la casa y dice que Sara dijo, este no va a heredar juntamente con mi hijo Isaac. Entonces a Ismael lo sacaron de la casa. Qué lindo es que nosotros podamos deshabilitar dentro de nosotros, porque nosotros somos casa. Qué lindo que podamos expulsar las actitudes de Ismael y quedarnos con las actitudes del hijo de la promesa. Después vimos a Jacob y Esaú, hermano, que en este caso Esaú es mayor que Jacob, ¿verdad? Jacob representa la vida del Señor Jesucristo y Esaú representa la vida de Adán. Pero mire, ahí hubo una pugna entre ellos también y terminó ganando en este caso pues Jacob. Entonces ahí nos quedamos, Jacob y Esaú y Jacob. Jacob dice la Biblia que es al que Dios ama. Dios ama en nosotros, hermano. Mire, esa vida que nosotros podamos dedicar al Señor, esa vida del Espíritu, esa naturaleza divina, eso es lo que ama el Señor de nosotros. Y Esaú pues representa la carne, la vida carnal, lo que Dios ama. Algo más que vimos ahí que me impactó bastante es que el Señor le dijo a la mamá de estos varones, mira, el mayor va a ser gobernado por el menor. Y esa es la posición que nosotros debemos obtener, hermano.
que el espíritu, que es el menor, que la vida del espíritu, que es el menor, que la vida de la naturaleza divina, que es la menor, gobierne a la vida natural, que es la que nació primero. Que la vida natural sea sometida por la vida espiritual, por la vida de Cristo, por la naturaleza divina, que la naturaleza divina absorba, someta, sojuzgue, hermano, a la vida de Adán, a la parte natural. Entonces, ahí deberíamos de estar. Me he tomado estos minutitos para hacer un pequeño resumen, pero hay otros casos, hermano, por ejemplo este que vamos a ver, Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarle. Mire esto, dice que tramaron contra él para matarle. Y dice, y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Mire, aquí hay entonces otra pelea entre hermanos, pero usted sabe, hermano, y usted lee la historia bíblica y le hemos hablado en otros momentos, que este José era el último de sus hermanos. Él era el hijo número 11 de Jacob y tenía 10 hermanos mayores. Entonces ahí hay una representación también entre la vida natural y la vida celestial, la vida del espíritu, la vida de la naturaleza divina. ¿Quién nació primero y quién nació después? Pues ahí está, José era el menor de todos ellos. José nació después. José es lo que dice Pablo allá, que hermano, dice que el natural es primero y después es el celestial. Entonces José representa la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo, la nueva naturaleza. Esa es la que representa a José. Pero ¿qué está pasando en este caso? Otra vez, hermano, hay una lucha, hay un ataque, hay un atentado, podría decirlo yo, por la carne en contra de la vida del espíritu. Y aquí están planeando matarlo. ¿Y cuál es el problema aquí, hermano? ¿Por qué los hermanos de José llegaron a odiar tanto a José? Por sus sueños, por lo que el Señor le había dado a él. Entonces mire, iglesia, déjeme decir algo acá. Déjeme agarrar impulso para entrar y ver todo esto. Mire, usted y yo tenemos promesas en Dios, hermano, y esos son los sueños. ¿Sabe qué es un sueño que nosotros tenemos? Oiga esto, ¿sabe qué es un sueño que nosotros tenemos? Es que un día vamos a estar con Cristo. Es que un día vamos a estar en lo más alto. Es que un día vamos a gobernar juntamente con Cristo. Así dice la Biblia, hermano. Ya le voy a leer unos versículos. ¿Cuáles eran los sueños de José? Los sueños de José es que él un día iba a estar en una posición muy alta. Allí va a estar José, hermano, gobernando. Y los hermanos, oiga esto, los hermanos se iban a doblegar ante él. Entonces eso es lo que el Señor le dio a José, pero a futuro, como un sueño. Entonces esos sueños la carne los quiere devorar. Hermano amado, para la iglesia hay promesas que el Señor nos va a levantar y nos va a poner en lugares de honor. Esa es una promesa, ese es un sueño que ahí está, ya se nos dio. Pero la carne, la vida natural, hermano, va a hacer hasta lo imposible para que esos sueños se frustren. Entonces, mire cómo hay un ataque, hermano. Mire cómo hay una batalla entre la vida natural, entre la vida de Adán y la vida de Cristo. Hay una batalla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? José se aferró a lo que el Señor le había, hermano, mire, José se aferró a lo que el Señor le había prometido en esos sueños y él le fue fiel al Señor. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Así como le dieron a José que él iba a gobernar. Hay un versículo en la Biblia que creo que por aquí lo anoté, Efesios 2:5. Mire, Efesios 2:5 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
Oiga esto, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pero miren lo que dice el verso 6. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Mire dónde está usted desde ya. Mire cuál es su posición desde ya, hermano. Aunque estemos aquí en esta tierra hoy por hoy, pero mire, hay una posición que ya nos la dieron, ya es de nosotros. Eso fue lo que le dijeron a José, hermano. Mire, eso fue lo que le dijeron a José cuando tenía 17 años. El Señor le mostró un sueño y le dijo que él iba a gobernar, que él iba a estar en lo más alto, que sus hermanos iban a inclinar hacia él. Eso es lo que le dieron a José, hermano. Esto es lo que ya nos dieron a nosotros, la iglesia. Que vamos a estar en lugares celestiales en Cristo. ¿Y dónde está Cristo hoy? A la diestra del Padre. Esa es tu posición. Esa es tu posición. Pero como ahora estamos en esta tierra, como ahora estamos dentro de este cuerpo natural todavía, esta carne, así como los hermanos de José quisieron, hermano, matar esa aspiración de José, quisieron matar los sueños de José, quisieron, hermano, devorar los sueños de José. Eso mismo pasa con el Adán, con el actual, con el de hoy. Quiere, hermano, matarte los sueños y que tú no creas que puedes llegar a lo más alto. Pero el Señor Jesucristo ya te dio los sueños. Nuestro Padre Celestial ya te dio los sueños, hermano amado, que tu posición es estar con Cristo a la diestra del Padre, gobernando en el lugar más alto, hermano. No hay otro lugar más alto que estar a la diestra del Padre. Ese es el lugar de mayor honra. Eso es lo que ya nos dijeron en Efesios 2:6, que ya nosotros estamos sentados ahí en lugares celestiales. Pero esa es una posición a futuro. Lo que le dije, cabalmente lo que le dijeron a José, hermano. A los 17 años le revelaron su posición. A los 17 años le revelaron su puesto, pero no se lo entregaron de inmediato. Tuvo que hacer un recorrido, y en ese recorrido sus hermanos que representan la carne, sus hermanos mayores que representan, hermanos, la naturaleza caída de Adán, quisieron matar esos sueños. No dejes que la naturaleza caída de Adán mate tus sueños. No dejes, amado hermano, que la naturaleza caída de Adán frustre esa promesa que tú y yo ya tenemos de que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esa es una posición que ya es de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Así como José hizo un recorrido, lo metieron a la cárcel, lo metieron al pozo, lo acusaron falsamente, pero él nunca se dejó quitar esa posición. Siempre decía, yo tengo una posición alta. Yo sé que el Señor me va a levantar. Yo sé que el Señor me va a dar lo que me prometió. Esa es la actitud de la iglesia. Que hay pandemia, que hay esto, que hay lo otro. No pierdas tu posición. No dejes que tus sueños se frustren. No dejes que la promesa de que nuestro lugar está allá arriba con Cristo, no dejes, hermano, que eso se esfume. No. Agarrémosla. Y así como José vio cómo la promesa de Dios se le cumplió, así viene y está cerca el día en que nosotros vamos a ser levantados de aquí y nos van a dar esa posición que está escrita en Efesios capítulo 2 verso 6. Pero hay que fortalecer la naturaleza divina. Hay que alimentarnos, hermano, de la palabra, de la búsqueda del Señor, para que entonces lleguemos a esa posición que el Señor ha prometido. Primer libro de Samuel capítulo 17 verso 28. Veamos este otro ejemplo. Primer libro de Samuel capítulo 17 verso 28 dice: Eliab, su hermano mayor. Oiga, estamos viendo la pugna que hay entre el hermano mayor, que representa la carne, y el hermano menor, que representa la vida de Cristo. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres. Y mire otra vez, hermano, y se encendió la ira de Eliab contra David. Este Eliab era un hijo de Isaí,
David era un hijo de Isaí. Eliab era el hermano mayor y David era su hermanito menor. Pero mire, este Eliab, hermano mayor, se encendió, hermano, la ira de él contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Entonces mire, hermano amado, aquí hay otra lucha. Aquí hay otra lucha. Y aquí la situación es, hermano, aquí la situación es que Eliab, el hermano mayor de David, está enojado contra él. Mire, un capítulo antes a David ya lo había ungido como rey. Ya lo habían ungido como rey. Ya él ya tenía esa promesa de rey. Hermano, este tema es tan tremendo, hermano. Mire, si a mí cada día el Señor me va llevando de gloria en gloria. Yo sí estoy viendo en mí, estoy viendo esa palabra, hermano. Porque el Señor cada día me va mostrando elementos, pero tan importantísimos, hermano. Mire, la promesa que el Señor tiene para nuestra parte divina, para nuestra naturaleza divina, es gobierno. En todos los ejemplos que hemos visto ahorita, ¿sabe qué? Es exaltación, es gobierno, es que mandemos. Mire, si usted revisa este tema, tanto que vimos el martes como la continuación, mire, hermano, todo lo que quiere el Señor es exaltarnos, pero el Señor no va a exaltar al Adán caído. No. Él va a exaltar, hermano. Hay promesas insuperables para aquellos que desarrollamos al postrer Adán, a Cristo dentro de nosotros. Hay promesas innumerables, hermano. Y aquí vemos que a David ya lo habían ungido como rey, pero no estaba todavía fungiendo como rey. Él ya era un ungido, pero todavía tenía que pasar su proceso. Nosotros, hermano, ya somos reyes y sacerdotes, pero tenemos todavía que recorrer aquí en la tierra muchas cosas. Pero eso no te cambia tu posición, hermano. Eso que no nos, mire, lo que tengamos que vivir acá no nos importa, hermano, pero sabemos que tenemos una promesa, hermano, de parte de Dios, y esa promesa es de exaltación, esa promesa es de gobierno, esa promesa es que el Señor nos va a llevar, hermano, a lugares inmejorables. Esa es la promesa, pero hay que pasar el proceso todavía. David ya estaba ungido, pero hermano, después tuvo que enfrentar todo un montón de rechazos. Ahora, David era un hombre, hermano, conforme al corazón del Señor. Eso lo puede ver en Hechos capítulo 13, verso 22. Ahí está exactamente donde dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces para buscar la parte del postrer Adán de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ser conforme al corazón de Dios. Su vida, mi vida, tiene que ajustarse a lo que Dios desea. Mire, en el corazón están los deseos. Por eso es que la Biblia dice que le sirvamos fielmente y que Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Entonces, una de las cosas que hay en nuestro corazón son nuestros deseos, hermano. Ahí está, si a usted le gustó una casa y qué linda esa casa, ahí está en su corazón ese deseo de obtenerla. Y cualquier cosa que a usted le gusta, ahí está en su corazón de obtenerla. En el corazón están los deseos. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos el corazón conforme al corazón del Señor, ¿qué es eso? Que los deseos de Dios son nuestros deseos. Que lo que Dios anhela, eso es lo que nosotros anhelamos. Entonces David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces la parte carnal, esa nunca va a buscar hacer los deseos de Dios. Hermano, la parte adánica siempre se alimenta de otras cosas. La naturaleza caída nuestra siempre va a buscar hacer otras cosas, pero la naturaleza divina que está entre nosotros siempre va a querer agradar al Señor y hacer lo que el Señor desea. Fíjese que en 1 Samuel capítulo 16, verso 6, dice que aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab. Ahí está Eliab, recuerde, Eliab es naturaleza caída, Eliab. Entonces, cuando llega Samuel, oiga esto, este versículo es bien clave, hermano. Dice, cuando llega Samuel, aconteció que cuando ellos llegaron, él es Samuel, él vio a Eliab. Samuel vio a Eliab
y pensó, ciertamente su ungido está delante de mí, su ungido está delante de Jehová. Entonces dice ahí, hermano, pero Jehová, verso 7, pero Jehová dijo a Samuel, no mires su apariencia. Voy a leer despacito este versículo, hermano. No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura. Déjenme detenerme ahí, es que yo cuando leo, hermano, esto se me vienen muchas cosas en la cabeza y a veces si lo termino de leer se me olvidan. Entonces mire ahí lo que le dice, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura. ¿Qué le está diciendo el Señor a Samuel? Se lo voy a trasladar por la enseñanza. No mires la naturaleza caída de Adán. No te fijes en la naturaleza caída de Adán. Hey Samuel, no te fijes en la naturaleza caída, por favor. ¿A quién estaba viendo Samuel? A Eliab. Y cuando Samuel vio a Eliab dijo, aquí está, lo miró alto, hermano, lo miró un hombre así, bien fornido, bien así, con buenos músculos, buena estatura, buena apariencia física, hermano. Y entonces Samuel se emocionó y dijo, aquí está el ungido, a este hay que ungir. Y el Señor lo cuadra y le dice, Samuel, por favor, no te fijes en la naturaleza caída, no te fijes en la apariencia de Adán. Entonces sigue ahí diciendo, pues yo lo he rechazado. Hermano, el Señor rechaza la naturaleza caída de Adán. Amado hermano, ¿quieres ser agradable a Dios? Te pregunto, Iglesia de Cristo, ¿quieres agradar a Dios de verdad? Que la naturaleza caída de Adán disminuya y que la naturaleza del postrer Adán, que es Cristo, reine en ti y vas a agradar a Dios. Eliab, no, Samuel, por favor, yo ya lo rechacé. Entonces, me voy a un poquito atrás de la enseñanza y decía el Señor, a Esaú aborrecí. A Esaú, quítenmelo de enfrente porque no puedo verlo. A Esaú yo lo rechazo, pero a Jacob yo lo amo. Entonces es que eso es Dios, hermano. Mire, conozcamos a nuestro Señor, conozcamos la naturaleza de Dios. ¿Quién no quiere agradar a Dios? ¿Quién no quiere estar bien con el Señor? Yo le aseguro que si preguntamos, hermano, mire, la gran mayoría va a decir, sí, yo quiero agradar a Dios. Bueno, hagamos que la vida del primer Adán se extinga en nosotros, que se mengue, hermano, que cada día se reduzca más y que la naturaleza del postrer Adán, la naturaleza de Cristo, crezca en nosotros, lo que decía Juan. Entonces, amado, mire, dice el Señor, yo ya rechacé esa naturaleza caída. Ya no mires a Eliab, yo ya lo rechacé. ¿A quién está rechazando? A la naturaleza caída. Y luego sigue diciendo ahí, hermano, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que vio Dios en David entonces? ¿Qué es lo que valoró el Señor para escoger a David, hermano? ¿Qué es lo que Dios toma en cuenta, amado hermano, para ungirte, para habilitarte? ¿Qué es lo que el Señor toma en cuenta? Es la naturaleza del postrer Adán. Si la naturaleza del postrer Adán está en nuestras vidas y cada día se fortalece y crece y se desarrolla, hermano amado, Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene aceite listo para ungirte. Dios tiene para habilitarte en cosas impresionantes, hermano. El Señor tiene ese aceite, pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Busquemos que sea mayor el postrer Adán en nosotros que el primero. Busquemos que sea mayor el postrer Adán en nosotros que el primero. Busquemos que en nosotros, hermano, reine la imagen celestial y no la terrenal. En el nombre de Jesús, mire, esta enseñanza el Señor nos la está dando porque, hermano, el Señor quiere utilizar a la iglesia.
Yo creo que el Señor tiene ahí aceite, mire hermano, listo para derramarlo. Pero cuando ve nuestro corazón, no hombre, está más Eliab que David. Tenemos más de Eliab que de David, hermano. Tenemos más del viejo Adán que el del nuevo Adán. Tenemos tenemos más características del Adán terrenal que del Adán celestial. Y entonces así no podemos ser usados por el Señor. Hay que crecer. Hay que desarrollar al postrer Adán en nosotros. Y por eso David, ya el Señor lo había elegido, porque dentro de él había visto que había un desarrollo del postrer Adán, un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso lo ungieron, lo establecieron como rey y fue un tremendo hombre de Dios. En algunas etapas de la vida de David, como que resucitó ahí la naturaleza caída, hermano, pero después él se arregló. Señor, fallé, Señor, aquí estoy. Y mire, se volvió a encarrilar. Es que, hermano, el que realmente ya experimentó la vida en Dios, no se va a sentir bien pecando, no se va a sentir bien pecando. Ahí va a buscar nuevamente el estar bien con el Señor. Avancemos. Miremos este caso. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 22. Dice la palabra del Señor: el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Por qué la pides? Dice: pide para él también el reino. Otra vez gobierno, hermano, otra vez reino. Esto está interesante, hermano. Dice: pues es mi hermano mayor. Entonces este Adonías era mayor que Salomón. Y dice: y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarbia. Entonces, aquí vemos otra pugna, hermano, entre el hermano mayor y el hermano menor, entre el primer Adán y el postrer Adán. Hermano, ahí hay una enseñanza en todo esto que hemos visto. Que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor a usted, iglesia, a mí también, que el Señor abra nuestro entendimiento para que podamos extraer todas estas cosas. Mire, aquí hay otra lucha, hermano, entre un hermano mayor y un hermano menor. Le voy a plantear un poquito la historia. Este Adonías era un hijo de David, era un hijo de David, y Salomón era un hijo de David. Estos eran hermanos. Solo que este Adonías era mayor que Salomón. Salomón era uno de los hijos menores de David. Este Adonías era mayor que Salomón. Este Adonías, antes que David muriera, oiga esto, ahí está en Primera de Reyes capítulo 1, antes que David, ya estaba ancianito David, hermano, David ya estaba en sus últimos días. Entonces, antes que David muriera, quiso tomar el reino y él se proclamó rey. Es que mire, los deseos de la carne es llegar a gobernar a como dé lugar. El Adán primero, el primer Adán, siempre va a querer gobernar, pero a como dé lugar, a su manera, hermano, usurpar autoridad. Esa es una naturaleza normal del primer Adán. Quería tomar el reino así, hermano, a la fuerza. Dice que él se proclamó rey. Ahí lo puede ver en segunda o primer libro de Reyes. Déjeme ver, segundo libro de Reyes capítulo 1. Ahí puede verlo. O perdón, es primer libro de Reyes capítulo 1, en el primer libro de Reyes. Entonces este Adonías va en contra de la voluntad del rey, porque el rey no lo quiere dejar a él como rey. David no le quiere dejar su trono a él, pero él se lo quiere tomar. Él lo quiere tomar a su manera. Entonces la carne siempre va a estar en contra de la voluntad de Dios. Es que mire, hermano, el primer Adán, esa naturaleza caída, nunca va a estar de acuerdo con los deseos de Dios, con la voluntad de Dios.
Entonces, la voluntad del rey era que Salomón se quedara en el trono. Esa era la voluntad esa era la voluntad, y así pasó, porque los planes de Dios no van a ser estorbados. Al menos que nosotros los echemos a perder, hermano, porque nosotros los seres humanos, mire, la naturaleza caída de Adán es experta en echar a perder lo que Dios nos da, hermano. Dios nos da cosas buenas, pero la naturaleza caída de Adán la hace pedazos. Y eso se repite en la Biblia, hermano, se repite en la Biblia. Pero aquí, en este punto, quiero mostrarle la astucia con la que actúa la naturaleza caída de Adán. Y aquí toma fuerza aquello que dijo Pablo: siento algún tipo de temor, dice Pablo. Tengo allí tengo una sensación de que así como fue engañada Eva al principio, sea engañada la iglesia. Es que, mire, la naturaleza caída de Adán ya tiene tiene la ponzoña de la serpiente. Y la serpiente es astuta. Dice en Génesis 2 o Génesis 3 que la serpiente era muy astuta. Entonces aquí vemos una representación de la serpiente. La representación de la naturaleza caída es que este hombre va y va a persuadir a la mamá de Salomón, la madre de Salomón. No fue él directamente donde Salomón, porque sabía. Entonces él dijo: si yo le digo a la mamá lo va a convencer. Entonces voy a hablar con la mamá de él, con Betsabé, la mamá de Salomón. Voy a decirle a ella que hable con su hijo, ya que no me pude quedar en el reino. Voy a decirle que hable con el hijo para que me permita casarme con Abisag. ¿Quién es Abisag? Abisag era una concubina de David, que la Biblia dice, hermano, que cuando David estaba ancianito, ahí le estoy dando varias etapas de esta historia. David, cuando estaba muy ancianito, dice que no podía entrar en calor, ya estaba muy ancianito. Él no podía entrar en calor, lo acobijaban, le ponían varios ahí abrigos, pero no entraba en calor. Entonces mandaron a llamar a una virgen, a una doncella, para que lo calentara. Y esa fue Abisag. Abisag fue esa última concubina que tuvo David, que aunque no tuvo intimidad con ella, pero sí hizo un papel de concubina. Y ella dice que pues la llevaron ahí para que acompañara al rey. Entonces fue la última concubina que tuvo David, Abisag. Entonces mire, este hombre va y le dice a la mamá de Salomón, que no era la mamá de él, le dice: quiero que le hagas esta petición al rey, que me den a Abisag como mujer mía. En otras palabras, lo que está diciendo, que la última concubina que tuvo mi padre, que me la entreguen a mí. Y Salomón entendió el mensaje, hermano. Salomón entendió el mensaje, y por eso es que le dice a la mamá, mire, y Salomón le respondió a su madre y dijo: ¿por qué me pides a Abisag sunamita para Adonías? Y le dice, hermano, pide para él también el reino. Entonces, ¿sabe qué estaba planeando ese hombre? Cuando él estuviera con la concubina de su padre, si eso se llegaba a dar, entonces él tenía el derecho de pelear el reino. Oiga esto, él tenía el derecho de pelear el reino. Si él llegaba a casarse con la última concubina de su padre, eso le daba el derecho legal a él, hermano, de pelear el reino. Es que mira, hermano, el enemigo es tan así. Mira, la naturaleza caída de Adán va a buscar por todos los medios, hermano, quitarnos el gobierno a nosotros, esa naturaleza postrera de Adán, esa naturaleza de Cristo. Y cuando nosotros cedemos algunos derechos, entonces perdemos, hermano. Astucia. El enemigo, cuando no puede entrar, hermano, de una manera con fuerza, haciendo fuerzas, insistiendo, cuando el enemigo, nosotros le cerramos las puertas y entonces no nos dejamos sojuzgar por el Adán caído, va a buscar con astucia meterse.
va a buscar con astucia meterse y va a buscar que nosotros le cedamos derechos a él para que pueda meterse. Lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén, buscar derechos para hacer daño. Pero este Salomón entendió el mensaje, hermano. Salomón entendió el mensaje. Ya sé para dónde va este. Ya sé que este quiere hacer lo mismo que hizo Absalón. Recuerda que Absalón le quiso quitar el reino a David. ¿Y cómo Absalón le quiso quitar el reino a David? Acostándose con las concubinas de su padre. Oiga esto. Absalón le quiso quitar el reino a su padre David. Pero ¿cómo mostró su rebeldía? ¿Cómo él reclamó el trono de su padre? Primero acostándose con las concubinas de su padre. Ese era como que les daba una parte legal, por así decirlo, les daba como más derecho a reclamar algo. Entonces, este Salomón entendió ese mensaje. Lo que este quiere es quedarse con una de las concubinas de mi papá y desde ahí va a arrancarme el reino a mí. Por eso es que le dice a la mamá, dale también mi reino. De veras le querés dar la concubina de veras querés que yo le dé la concubina de mi padre, la última que tuvo, de veras, sí, bueno, también le doy el reino de un solo. En otras palabras, eso le dijo este hombre Salomón a la mamá. Entonces él entendió el mensaje. Y dice el versículo 25 que el rey Salomón envió a Benaía. Oiga este envío. Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y este arremetió contra Adonías y lo mató. Aquí hay un mensaje, hermano. Usted y yo debemos buscar matar la naturaleza de Adán en nosotros. Debemos buscar, hermano, dar muerte a la naturaleza caída. ¿Sabe qué es eso? Desactivarla. Entonces, Salomón mató, no él, envió a matar esa naturaleza caída. Ese que le quería quitar el reino, ese que le quería, hermano, de alguna forma, quitar su gobierno. No dejemos que el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas sea arrebatado, porque eso lo podemos entregar nosotros. No le entreguemos el gobierno de nuestra vida al Adán caído. No, hermanito, no cometamos ese error. No le entreguemos el gobierno al Adán caído. Hagamos lo que hizo Salomón. Dice, hermano, que tengamos ese entendimiento que tenía Salomón ahí, hombre, ese la agarró así, miren, en el aire, lo que quería Adonías. Esto es lo que quiere, es de quedarse con la concubina y ahí me da golpe de estado. Lo entendió, hermano, en el aire la agarró. Qué lindo que nosotros tengamos una mente bien despierta, espiritualmente hablando, que cuando vengan ataques del Adán caído hacia nosotros para quitarnos el derecho de gobernar o el derecho de gobernar al postrer Adán, la agarremos así, hermano. Mire, mandémoslo a matar en el buen sentido espiritual. Desactivemos todo, hermano, todo nexo con el Adán caído. Mire, en Romanos 8:5, le voy a leer unos versículos aquí. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Viene hablando de la naturaleza caída y también menciona la vida del Espíritu, que es la naturaleza del postrer Adán, de Cristo. Pero los que viven conforme al Espíritu, ahí está, el postrer Adán, solo ponen su mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, oiga esto, la mente puesta en la carne, en el Adán caído, es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu, en el postrer Adán, esa es vida y paz. Sigamos leyendo. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, oiga esto, la mente puesta en la naturaleza caída es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Mire el verso 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Verso 13. Hagamos un salto ahí hasta el verso 13. Nos quedamos en el 8 que dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En la naturaleza caída no vamos a poder agradar a Dios.
Si la naturaleza caída es más fuerte que la nueva naturaleza, hermano, estamos mal. Tenemos que hacer crecer al postrer Adán en nosotros, a Cristo. Dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, llevando esto a lo que veníamos hablando entre Adonías y Salomón, Salomón mató a Adonías. Salomón mató la naturaleza caída de Adán. Y aquí la Biblia me dice que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne, que es la naturaleza caída. Pero ¿cómo la vamos a hacer morir? Viviendo por el Espíritu, haciendo crecer la naturaleza del postrer Adán en nosotros. Entonces, cuando usted y yo fortalecemos, hermano, al postrer Adán dentro de nosotros, entonces allí hay muerte a la carne, hay muerte al primer Adán, hay muerte a la vida de la carne. Y entonces, dice ahí, viviremos. Aleluya. Veamos el último punto, hermano, para cerrar este mensaje. Gloria a Dios. Mire, en Lucas capítulo 15, verso 25. Dice que su hijo mayor, otra vez, el mayor contra el menor, pero el Señor dijo que el mayor sirva al menor. Recuerda que lo hablamos el martes, que el mayor debe servir al menor. Quiere decir que el Señor es el menor y el mayor tiene que someterse a lo que el menor diga. Eso es, el mayor, que es la naturaleza divina, la naturaleza caída, tiene que someterse al menor, que es la naturaleza celestial, y gobernarla, hermano. Someter la carne, someterlo, que nosotros actuemos conforme al Espíritu. Mire, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo, tu hermano, el menor, ha venido, y tu padre ha matado al becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó. Otra vez, lío entre el hermano mayor y el menor hermano. Es que esa pugna, ahí la vamos a tener, pero en el nombre de Jesús, ese Adán caído está atado, amanateado, hermano, está ligado, está, mire, ese Adán caído tiene que estar quietecito. Tenemos que gobernarlo. Entonces, mire, aquí este hijo mayor se enoja también. Y dice que no quería entrar, y ahí sale el padre y le rogaba que entrara. Entonces, nuevamente, hermano, vemos una pugna. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El primer Adán es enemigo de la restauración, hermano. Mira, cuando nosotros caemos, hay dos voces, hay dos fuerzas que están ahí. Mire, el primer Adán estás destruido, ya estás acabado. ¿Para qué te vas a levantar? Ya no te restaures, ya no busques limpieza, hombre. ¿Qué vas a ir a hacer a la iglesia? ¿Para qué vas a llamar a los hermanos? ¿Para qué te vas a administrar? ¿Para qué vas a pedir perdón? ¿Y para qué te vas a reconciliar? Ahí está, hermano, el Adán caído, ahí está. Ya no servís para nada, ahí quédate, enlodate más. Si puedes buscar un pantano más profundo, buscalo, enterrate, ya no hay solución. Ese es el Adán caído, ese que no quiere restauración, ese que no quiere que nosotros busquemos la paz y la santidad. A ese le conviene que estemos mal, hermano. Si hubiese alegrado que el hijo pródigo allá estuviera en la posilga, allá con los cerdos. Mire, fuera feliz este hermano mayor del hijo pródigo si su hermanito menor estuviera allá con los cerdos, revolcándose con los cerdos. Él feliz de la vida, feliz de la vida.
Miren las actitudes del Adán caído. Feliz de la vida. Entre más lejos esté mi hermano, mejor. Entre más perdido ande, mejor. Entre más se ande revolcando en el lodo, mejor. Yo estoy aquí. Hermano amado, esa es la actitud del caído, del Adán, del primer Adán. Esa es la actitud. Entonces cuando el hombre, el hijo menor regresa a casa y le dan nuevos vestidos y le dan anillo y le dan calzado nuevo, hermano, y lo meten a la casa, hacen fiesta, él se enoja. Se enoja, enemigo de la restauración. La naturaleza caída de Adán siempre te va a pedir charco, lodo, suciedad, impureza, revolcate más, alejate más de la casa de Dios, no volvás, allá morite, allá desaparecete, pero no regreses a la casa del pan. Eso dice el natural, el caído, y se alegra. Y se enoja, hermano, cuando alguien viene a buscar restauración, se enoja, él patalea, hermano, no quiere entrar, se pone en huelga. Ese es el Adán, el primero, se enoja. Mientras que la naturaleza de Cristo es diferente y dice, sí quiero limpiarte. Le dijeron a un leproso que fue donde el Señor Jesucristo y dice que ese hombre se postró. Dice que ese hombre se arrodilló ahí delante del Señor y le dijo, Señor, ¿quieres limpiarme? Y mire la naturaleza del postrer Adán. Sí quiero, sé limpio. Hermano amado, que crezca el postrer Adán en nosotros, porque el postrer Adán va a poner en nosotros una necesidad intensa de estar limpios delante del Señor. Uno, el postrer Adán va a poner una necesidad intensa en nosotros de acercarnos a la casa del Padre. De extrañar el pan de la casa del Padre. Porque eso le pasó a este hijo. Él decía, ¿cuántos están allá bien abastecidos en la casa de mi padre? Yo aquí aguantando hambre. Extrañó el pan, extrañó el pan. En el nombre de Jesús, si hay alguien que ya no le ha pegado hambre de la palabra, sabes que hoy se despierta esa naturaleza en ti. Hoy se despierta, hermano, esa naturaleza del Señor Jesucristo, esa naturaleza del postrer Adán, que nos va a dar esa necesidad de regresar a la casa del pan, de regresar a la casa del pan y ser restaurados. Que allí vamos a encontrar restauración. Ahí vamos a encontrar aceptación, ahí vamos a encontrar nuevas vestiduras, nuevos calzados, anillo que es compromiso, ahí lo vamos a obtener. Pero la naturaleza caída siempre va a querer que entre más lejos estemos de la casa, mejor, hermano. Lo va a celebrar, va a estar tranquilo, va a estar gozando. Entre más nos revolquemos, la naturaleza caída de Adán, eso le gusta. Pero nosotros debemos de buscar que en nosotros gobierne el menor. Así lo que le dijeron a la madre de Esaú y de Jacob, a Rebequita le dijeron, mire Rebeca, tú tienes en tu vientre, tú tienes dos naciones, una será más fuerte que la otra. ¿Y sabes cuál va a ser más fuerte, Rebeca? El menor. El menor va a gobernar al mayor. Que ese que nació después en nosotros, la vida de Cristo, la vida de la naturaleza divina, ese fue el que nació después en nosotros, es el menor, pero así como Juan, que él crezca y que yo mengüe. Mencionábamos ese ejemplo de Juan el Bautista, porque Juan vino a bautizar, Juan vino a dar un trato al cuerpo, Juan vino a dar un trato a la naturaleza caída. Ese fue el trabajo de Juan, bautizar. Y usted sabe que el bautismo es
que nos lavan el cuerpo, nos lavan el cuerpo. Y eso es, hermano, mire, el trabajo que vino a hacer Juan. Entonces Juan vino a dar un trato a la carne, pero Juan dijo, el que viene detrás de mí, ese no bautiza en agua, ese bautiza en espíritu y fuego. Entonces el que venía detrás de Adán, de Juan, mire qué bonito eso, porque primero nació el que le iba a dar trato a la carne. Y después nació el que iba a tratar ya el espíritu, hermano. Entonces Juan decía, el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar en fuego, un trato al espíritu. Pero entonces cuando ya estaba Jesús en el ministerio, dijo, es necesario que yo, Juan, que vengo a tratar la carne, mengüe. Es necesario, dijo, que él crezca para que yo mengüe. Entonces Juan miró la importancia de que el que tenía que crecer y ser mayor es el que venía detrás de él, el que había nacido después. Y todos estos ejemplos que hemos visto al hermano menor representan la vida del Espíritu, la vida de Cristo. Mire, hemos visto, hermano, ya el tiempo se me fue, hemos visto 7 ejemplos. Lo natural versus lo espiritual. El primer ejemplo, entre Caín y Abel. Caín en representación en representación de la carne, y Abel en representación del espíritu. Caín en representación del primer Adán y Abel en representación del postrer Adán. ¿Qué es lo que se peleaba ahí, hermano? El agradar a Dios. A Abel no le gustó, a Caín no le gustó cuando Abel fue agradable delante de Dios y el Señor le agradó la ofrenda. No le gustó eso a Caín, lo mató. El único caso de los 7 que vimos que podemos ver que la carne, hermano, vence al postrer Adán. Mire qué tremendo esto, hermano. Porque si nos descuidamos, si nos dejamos gobernar, ¿qué pasó con Abel y Caín? Abel se dejó mandar por Caín. Caín le dijo, vamos al campo, vamos al mundo. Y allá iba Abel. Se dejó mandar por la carne. No nos dejemos gobernar por la carne, hermano. La carne solo nos lleva a cosas destructivas. Que no nos pase la de Abel, hombre. Que no nos pase la de Abel. Que nosotros nos paremos y que seamos más fuertes en el espíritu para gobernar la carne. Ismael e Isaac. Ismael ahí con pleitos con Isaac, hermano, pero Isaac fue más fuerte y venció en la promesa de Dios. Jacob y Esaú, entre Esaú y Jacob también el menor gobernó al mayor. Entre José y sus hermanos, o sus hermanos y José, la posición en Dios, la posición que tenemos en Dios es estar en lugares, ya tenemos esa posición, en lugares celestiales con Cristo. Así como José hizo ese recorrido, es lo que estamos haciendo hoy nosotros. Pero nunca te quiten esa posición de tu mente. Siempre sabemos que ahí está nuestro lugar. Entre Eliab, el hermano mayor de David, mire, le dijeron a Samuel, no te fijes en la apariencia, hombre, no te fijes en el Adán caído, fíjate en lo que está dentro. Este es pura carne, ya lo rechacé, pero hay uno ahí, David, que ese es un hombre conforme a mi corazón. Ese es el ungido. Mire, el Señor valora más la naturaleza divina en nosotros que la naturaleza caída. La naturaleza caída la rechaza. Ya lo rechacé. Adonías y Salomón. Ese Adonías representa, hermano, lo que se opone contra los deseos del rey. El deseo de David era que Salomón fuera rey, pero él quiso tomar el reino y como no pudo a la fuerza, entonces buscó una estrategia cómo hacerlo. Demen ahí a Abisac. ¿Y quién es ella? La concubina de mi padre. Y cuando tuviera la concubina, entonces iba a pelear el reino. No lo pudo obtener a la fuerza. Entonces quiso hacerlo con astucia. Pero mire, en este caso, la naturaleza divina estaba más fortalecida y lo venció. El enemigo va a querer entrar con astucia, pero tu postrer Adán y mi postrer Adán debe de estar fortalecido para discernirlo, hermano, y darle muerte, así como hizo Salomón. Y por último, el hermano del hijo pródigo, hermano, se enojó cuando el hijo menor, su hermano menor, buscó restauración.
Cuando el hijo menor buscó restauración, se enojó. La carne nunca quiere que nosotros seamos restaurados. El primer Adán siempre, entre más lejos de Dios estemos, mejor. Entre más revolcados estemos, entre más lodosos estemos, entre más impuros estemos, para él mejor, para la naturaleza caída. Pero esa naturaleza de Cristo, del postrer Adán, la celestial, esa naturaleza siempre va a buscar limpieza, siempre nos va a llevar a que nosotros busquemos paz y santidad. Amado hermano, una hora exactita hemos visto y hemos tratado pues de explicar estos últimos puntos que nos habían quedado. Cualquier pregunta, cualquier cosa allí, escríbame. Y yo creo que los jueves a esta hora vamos a estar explicando algunas cosas, hermano, con mayor tiempo y con mayor detalle. Así es que aparte este horario, porque vamos a estar aquí impartiendo la palabra del Señor. Déjeme orar y vamos a ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Queremos desarrollar en nosotros ese postrer Adán, esa naturaleza divina, esa naturaleza celestial. Queremos, Señor, que crezca, que crezca, que crezca, que crezca, porque a medida que crezca, la naturaleza caída disminuye. Entre más crece el postrer Adán en nosotros, esa naturaleza divina, esa naturaleza celestial, entre más se desarrolla en nosotros, mengua la naturaleza caída. Y eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, ser una iglesia que crece, que esa naturaleza de Dios se desarrolla en nosotros. Y entonces vamos a gobernar, vamos a someter, Señor, a esa naturaleza caída, y las promesas del Señor se nos van a dar. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, que podamos recibirla, que podamos abrir nuestro corazón y poder ser ministrados por tu palabra. A donde llegue, Señor, esta palabra, que ahí esté tu ministración en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y que tu bendita revelación siempre esté aquí con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amado hermano, muchas gracias por su atención, y mañana, mañana vamos a estar por aquí en el culto familiar. Les invitamos a todos, y una vez más, gracias por los hermanos que han mostrado su cariño hacia mí, hermano. Me he sentido muy bendecido con varios hermanos que nos han escrito y nos han deseado muchas bendiciones. De verdad las recibo y atesoro cada una de las palabras que con amor han sido enviadas, hermano, y les agradezco. Y sigan orando por mí y por mi familia, para que el Señor nos habilite cada día y poder ser de bendición a ustedes. Dios les bendiga, un abrazo, y nos vemos mañana si el Señor así lo permite.